Un gozo estar con ustedes, decía, después de tiempo de prueba de la salud, y gozoso de compartir esta mañana en la casa de Dios unos con otros. Amén. ¿Está bien usted ahí? Buscando de Dios esta mañana, espero ser de bendición y transmitir exactamente lo que Dios me habló en estos días. Yo reflexionaba en este tiempo de prueba lo maravilloso que es conocer a Dios en persona. A uno le hablan, uno lo canta, lo escribe, lo lee por ahí, pero experimentarlo en forma personal es la experiencia más maravillosa que puede vivir una persona en esta tierra. Por eso él soñaba con esta iglesia. Jesús, el fundador de la iglesia, soñaba con nosotros. E imaginaba este tiempo de vida que nos toca a nosotros enfrentar en este momento como una iglesia unida, poderosa, una iglesia protagonista de los tiempos que se viven. Y él dejó muchas enseñanzas que la iglesia naciente en aquel momento no entendía. Bueno, hoy esperemos que se entiendan un poco más. Pero Jesús, por ejemplo, dijo en Juan 15, cuando pensando en la iglesia del Señor, hablaba de la vida verdadera, ¿se acuerdan? Y él habló y dijo que él era la vida verdadera y nosotros los pámpanos de esa vida. Y que la iglesia de Dios entonces, como enseñanza que nos dejaba, iba a componerse de personas que no forman parte de una iglesia porque se la integran nada más, sino porque tienen esa relación personal con Él. Amén. Ese ida y vuelta, donde yo le hablo a Dios y Él me habla, y donde Él participa en mi vida y yo participo de sus cosas. Y puedo de esa manera construir una vida gloriosa y ser junto a todos los que lo vivan de la misma experiencia, una iglesia protagonista, poderosa en el nombre de Jesús. Otra enseñanza de Jesús, Juan 14:6. Cuando yo conozco a Dios siendo un adolescente, cuestiones de compañeros del secundario, de gente con la que hablaba, me cuestionaban y me decían, ¿cuál es la religión verdadera entonces? ¿Cuál es la denominación? Y Juan 14:6 Jesús aclaraba esto a mi vida personal y a tantas generaciones, de que Él es el camino, la verdad y la vida. No se trata de una denominación, una religión, sino de seguir el camino, de seguirlo a Él. Y ahí aprendí a predicarle a la gente de que ser cristiano es un estilo de vida. No es una religión que uno sigue, sino un estilo de vida. Es como yo vivo todos los días de mi vida. Y todo esto que Jesús enseñaba, pensando en la iglesia de Dios, era para aquellos que lo escuchaban y no lo entendían lo que decía antes. No comprendían. Jesús miraba lo que iba a pasar después. Y yo me imagino la mirada de Jesús a la gente que lo escuchaba, a los discípulos especialmente, que los desafiaba constantemente, no solo por lo que estaba viviendo Él con ellos, sino por lo que iba a venir después. Y por eso cuando Él les habla a la iglesia de Dios, y Él ya en la última etapa, cuando los va a dejar, les deja un último mandamiento, y es tan vivo y tan poderoso también para nosotros hoy. Lucas 14:49, ahí lo pusimos, puede ser, lo tenemos ahí. A ver, ¿quién lo puede leer? Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder del alto. ¿Quién lo leyó? No. Buena voz, buena voz. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Le dijo, de todo lo que le he enseñado, más o menos así, ¿no? De todo lo que le he enseñado, por lo que se viene, hagan una última cosa, dice, no se muevan de Jerusalén hasta que no sean revestidos de poder. Porque la iglesia de Dios no iba a poder soportar lo que venía si no pasaba esto, si no estaba revestida del poder de Dios. Lo mismo para nosotros, que tenemos fe, que buscamos a Dios, que amamos a Dios. Hay muchas cosas en la vida que no se pueden soportar si no es porque Él está revistiéndonos de poder y de autoridad. ¿Cómo soportar situaciones tan difíciles de sobrellevar? A veces desesperantes, a veces situaciones que nos quitan el sueño, que nos cuestionan inclusive la presencia de Dios. A veces oramos y sentimos que Dios nos escucha. Y pasamos horas y nos dicen, orá a Dios, buscá a Dios, alabá a Dios, y muchas veces lo hacemos y no sentimos lo que Dios quiere que podamos vivir. Él dijo esto, no den un solo paso como iglesia, no hagan nada de lo que tengan que ser si no están revestidos, amén, del poder de Dios, porque no van a poder hacerlo solos. Es un poco lo que les digo. Y yo quiero
con esta introducción, compartirles a ustedes una historia de vida, que algo fue ya predicado el domingo pasado en la vida del apóstol Pedro, y que tiene un mensaje muy poderoso para cada uno de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios en los tiempos que vivimos. Amén. Vamos a leer el capítulo 12 de Hechos, lo vamos a también poner ahí. En el capítulo 12 de Hechos, fíjense ustedes lo que la iglesia iba a tener que enfrentar. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles. Y entre ese maltrato, que fue mucho más allá que un maltrato, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, Jacobo, uno de los 12. Y viendo que esto, miren ustedes qué triste, había agradado a los judíos, es decir, matar a una persona causó agrado a esta facción del pueblo hebreo, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro, que estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia de Dios, sin cesar, hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esta enseñanza de un Pedro que fue tomado prisionero por predicar la palabra, para quien tenía un destino parecido al de Jacobo y a la gente que estaba sufriendo, nos deja como iglesia una enseñanza en los tiempos que vivimos. Usted fíjese que la situación de Pedro era injusta, era perversa, era malicioso, no lo merecía este hombre, pero él sabía que lo tenía que padecer por amor a nuestro Dios. Y dice la palabra que Pedro fue encadenado de una manera que era imposible que pudiera librarse. De la manera que está descrito acá, unos 16 soldados lo custodiaban con cadenas. Ustedes fíjense, el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia de Dios, cómo obra y cómo va a obrar siempre para que los hijos de Dios estemos atados de tal manera que no podamos desarrollar lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces pasa, y lo veo en muchas personas, en el tiempo que vivimos, que no tienen cadenas de hierro, de acero, pero sí viven una vida de atadura, una vida donde ser libre es un deseo, un anhelo, pero pueden estar atrapados, encadenados, de tal manera que no pueden desarrollar ni ahí lo que Dios quiere que desarrollemos, como pueblo y como iglesia. Me duele a veces como iglesia. Conozco a la iglesia de Dios hace muchos años y me eduqué desde muy niño, pongámosle, yo decía en mi adolescencia, integrando grupos de jóvenes, de adolescentes, trabajando en ministerio. Y amé a la iglesia, como alguna vez se lo dije también a ustedes, porque ahí encontré mis mejores amigos, mi familia, la contención que mi vida necesitaba, el amor, la bendición de conocer, pero siempre supe cuando conocí a Dios de que eso no era el objetivo final de la iglesia de Dios. Si bien es bueno, no es suficiente, porque la mirada de Dios, la mirada de Jesús, cuando establece la iglesia, es que la iglesia tuviera una mirada hacia la gente que no le conoce, hacia la gente que no conoce a Dios y que vive sin esperanza. Más la iglesia a veces se encuentra como este hombre, atado a una religiosidad, a una vida interna que parece que es el centro de todo. Me duele que a veces
pensemos, y lo digo como integrante de la iglesia, que pensamos que la actividad del domingo es la más importante de la semana. Cuando el domingo es un culto de adoración, de celebración. La iglesia vive todos los días de la semana. Y rodeados de personas que no tienen esperanza, que no tienen la más mínima expectativa de una vida mejor, que sobreviven todos los días, con o sin dinero, como pueden. Y la iglesia de Dios, que somos nosotros, tiene que tener en la visión de Dios el llamado, como tenían estos hombres, que estaban dispuestos a jugarse el todo por el todo. Porque aún muriendo uno de ellos, que nos dice la historia que fue decapitado, imagínate lo que la iglesia tuvo que sufrir en ese momento. Tener que enfrentarse a una realidad adversa, donde realmente Dios quería verles desarrollar el ministerio que Jesús había establecido. Y la visión de Dios en los tiempos que vivimos, ¿cómo está la iglesia? Y nosotros por ahí estamos en el día a día tan envueltos en problemas, en dificultades, pensando que también nosotros tenemos que sobrevivir a todo eso, ignorando que hay un llamado de Dios que está por encima de lo que estamos viviendo. Porque si no somos nosotros, ¿quién lo hará? ¿Cómo vive esa gente que no conoce el amor de Dios? Y Dios lo sabía, y lo fue a buscar a Pedro porque no lo quería ver, no era el tiempo de Pedro todavía. Y lo fue a buscar. Nos cuenta la palabra que en medio de la oscuridad de una cárcel se le manifiesta el Señor. Qué maravilloso es para los hijos de Dios, en los tiempos de tanto dolor, de tanta oscuridad, tener la presencia de Dios a nuestro lado. No sé si usted puede compartir experiencias como podría comentárselas esta mañana, pero en los momentos más difíciles de la vida, arrodillarse delante de Dios y encontrar respuestas, caminos que se abren, puertas que se abren. Es un milagro que solamente descubrimos los que conocemos el amor de Dios. Por eso, la urgencia de predicarle a gente que no tiene esa esperanza. Fíjate que Dios se manifiesta a Pedro, que justamente estaba ahí. Y Pedro, como nos pasa muchas veces también a nosotros, no entendemos muchas de las cosas que nos pasan, ignorando que hay un Dios que está orando, aunque yo no lo sepa, aunque yo no lo entienda, aunque no lo comprenda. Hay un Dios que todos los días obra en favor de nuestra vida, para la bendición de nuestra vida. Y por ahí nosotros, en lugar de agradecerlo o valorarlo, estamos dando vueltas, como que la vida es lo que tenemos que estar haciendo nosotros nada más, y no lo que Dios tiene en su propósito y llamado. Y ahí cuando se manifiesta a Pedro, me encanta la relación que tiene el Señor directamente con Pedro, y le dice algunas cuestiones muy importantes para nosotros. Le dice, en primer lugar, lo despierta. ¿A quién le gusta despertarse a la mañana? A mí, me encanta. Por eso soy... A la mañana uno se despierta con cierta pesadez, ¿no es cierto? Atacar el teléfono, apagar el celular, que hace el despertador, y uno se levanta queriendo, ¿no?, con todo lo que es la mañana, haciendo un poco de ejercicio para que el cuerpo pueda acomodarse y seguir haciendo lo que sigue. Eso es una linda experiencia. Pero despertarse, según la visión espiritual que yo le puedo ver acá, es mucho más que eso. Es darse cuenta de la realidad que yo estoy viviendo. Es despertarme que este no es mi lugar, que no tengo que estar acá, que tengo que estar haciendo la voluntad del Padre. Y cuando Pedro, no es que Pedro esté en falta en esto, está durmiendo, le dice, levántate, que es un poco lo que le da título a este mensaje. Iglesia de Dios, levántate, porque tenemos cosas que hacer. La voz del Espíritu Santo en este tiempo es, Iglesia de Dios, levántate. Estamos tan metidos en una vida interna que muchas veces nos consume, nos entretiene, nos desvía de la verdad. Tanta cuestión que uno ha visto con amor, con bendición, nadie duda de las buenas intenciones, pero estamos siempre dando vueltas. Y valoro que hagamos estudios, que hagamos cursos, talleres, me encanta poder hacerlo, la enseñanza, los campamentos, la salida, todo lo que tenga que ver con la iglesia es precioso poder vivirlo. Pero si se distancia de lo que Dios quiere para nosotros, estamos equivocando el camino, perdiendo el rumbo. Cuando Dios lo va a buscar a Pedro, le dice de alguna manera, despertate, levantate, porque este no es tu lugar. Y de alguna manera, yo lo interpreto así, lo hace vestirse a Pedro, con lo que podríamos considerar un paralelo con la armadura del cristiano. Cíñete, ponte las sandalias,
Pon tu manto sobre tu cuerpo, porque este no es tu lugar. El lugar donde yo te quiero ver es afuera, en la calle. Vení conmigo. Y lo lleva, ¿no? Y va caminando y Pedro no entiende nada, pero es obediente. Hace lo que Dios le dice y las puertas se van abriendo. Esta figura es una figura espiritualmente muy poderosa. De tal manera que vos fijate que hay una parte que hace Dios y una parte que Dios no hace. ¿Qué es lo que Dios no hace? ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios abre las puertas. Al paso de Pedro va abriendo las puertas hasta que lo deja ¿dónde? ¿Adentro del templo? No, lo deja en la calle, donde tiene que estar. Donde tiene que estar predicando la palabra de la iglesia de Dios. Lo deja en ese lugar. Pero en la previa, hasta llegar a ese lugar, hay algo que Dios no hace y que nunca va a hacer, porque es la parte que nos toca a nosotros. Le dice a Pedro que haga lo que él tiene que hacer. Haz tu parte, cíñete, ponte las sandalias, toma decisiones que te coloquen en mi voluntad para poder hacer lo que yo te voy a decir. Porque si Pedro se hubiera quedado dormido y no se despertaba, se quedaba ahí adentro. Como tantas veces la iglesia de Dios es removida y despertada, ¿para qué? Para salir. Pero por ahí más cómodo quedarse adentro. No digo que Pedro lo estaría, de hecho estaba durmiendo. Pero lo triste en la vida de la familia, de la iglesia, de nosotros, es que estemos durmiendo, mientras todo alrededor se está cayendo. Pero estamos bien, cómodos, seguros. Tenemos Netflix, tenemos una comida, tenemos un celular que funciona, tenemos una salida, y se va toda la semana. Puede ser que eso sea tu estilo de vida, un estilo de vida, y te agrade, y no te lo voy a cuestionar. Pero para quienes somos hijos de Dios, hay un mandato de parte del Señor que debe cumplirse. Y esto es lo que Dios le fue a buscar a Pedro. Pedro, cuando sale a la calle, se ve la figura del despertarse, porque Pedro dice, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor había enviado a su ángel para liberarme. Qué bueno es en la vida darse cuenta de esta verdad y decir, ahora entiendo, ahora vuelvo en sí y comprendo cosas que no comprendo. La iglesia de Dios, nosotros, muchas veces envueltos en tantas realidades de todos los días, no nos damos cuenta de muchas cosas. Y tiene que venir Dios a removernos con la prueba, con las dificultades de la vida, para entender verdades que no se ven delante de nuestros ojos. Por eso el consejo bíblico es tener por sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas. Porque la prueba que estamos viviendo, hay algo que Dios nos quiere mostrar y que está mucho más allá de lo que me toca vivir. En la semana me pasó de vivir una situación preocupante que tenía que atender con mi familia, que tenía que responder. Y muchos días, el comienzo de la semana me lo llevó la atención de este problema que tenía que resolver. Y el Espíritu Santo me habló con esta palabra y me dijo, Gastón, despertate, levantate, ponete de pie, busca mi presencia, vení ante mi altar, derramá tu vida. Y cuando Dios me hablaba esto, en el celular pongo una canción que no pensaba escuchar y una hermosa canción que dice, yo me rindo a ti. ¿Se acuerdan de esa canción? Si la habían cantado. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a Él. Y yo dije, Señor, aquí está mi vida, mis circunstancias. Esta circunstancia que me tiene atrapado ahora es momentánea, es temporal. Porque mi llamado, nuestro llamado, está por encima de lo que yo estoy viviendo. Y aunque yo pueda tener soluciones, lo único que tengo que hacer yo es lo que hizo el apóstol Pedro. Hacer lo que él me dice, consagrarme, ponerte mis sandalias, cubrirme del manto de la salvación, de la fe, el escudo de la fe, que las puertas se van a ir abriendo. Amén. Y yo quiero tener un paralelo a esta situación que estamos leyendo ahora. Hay un pequeño paréntesis y llevarlos a otro capítulo de la historia donde se va a reflejar esta verdad que estoy anunciándoles esta mañana. ¿Me acompañan? No la voy a hacer tan larga. ¿Me acompañan? Pero para ver que esta verdad queda firmada en vuestros corazones como Dios lo firmó en mi corazón esta semana. Vamos a buscar, mirá, en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Lo tienen ahí, igual lo tenemos en pantalla. Versículo 10 del capítulo 14 de Éxodo. Escuchen esto, situación histórica de un pueblo que había sido liberado de Egipto, que va camino por el desierto, por fin, a la tierra prometida. Y tiene por delante de él el mar que tiene
tenían que cruzar, pero tienen también atrás un ejército, como el ejército egipcio, con Faraón a la cabeza, que tenía toda la disposición de aniquilar ese pueblo que había sido esclavo y que había sido liberado por el Señor. Entre el ejército egipcio y el mar está el pueblo de Dios. ¿Dónde vamos cuando es así? ¿No? ¿Qué hacemos? Y pasó lo que pasó. Dice la palabra en el versículo 10. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaban a Jehová. Pero le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Se lo cuestionaron. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciéndote dejanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pero Moisés, con toda la autoridad de Dios, le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros. ¿Quién dice amén a esto? Y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? La gran contradicción de este versículo, ¿no? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué digo una contradicción? El pueblo de Dios se está quejando de la esclavitud que tenía en la mente, ¿no? Ellos querían haber muerto en Egipto esclavos. Por lo menos estábamos esclavos, decía, por lo menos estamos ahí vivos, ¿no? La mentalidad de un pueblo esclavo. Y cuando ellos tienen que ser libres y perseguidos por los egipcios, acá dice la Biblia que levantan los ojos y ven el problema. Nadie dice que no veamos los problemas. Amén. Tenemos que verlo, estamos por lo que es en la tierra, no podemos estar negando la realidad, mirando para el cielo, los ángeles. No, tengo que pagar deudas, tengo que enfrentar unos problemas de salud, tengo que resolver cuestiones de familia, mis pies están sobre la tierra. Ellos ven, pero ¿qué es lo que hacen? Se quejan, porque iban a morir. Imagínate lo que era ese ejército alrededor de ellos. Imagínate la iglesia de Dios también perseguida en ellos. Sentencia de muerte también para ellos. Y ellos claman a Dios, pero le preguntan a Moisés. Y Moisés, como hombre de Dios, como profeta de Dios, le dice, estén tranquilos y no teman. Palabra que también Jesús le va a decir a la iglesia del Señor: no teman, porque van a ver la salvación que Dios trae a su pueblo. Claro, nosotros queremos ver la solución del problema ya. Necesitamos resolver las cuestiones que tenemos. Usted me escuchará y me dice: bueno, pastor, está bien, pero el problema hay que resolverlo. Y sí, nadie dice que no. Y hay que resolverlos. Pero pensá que Dios no te va a dejar solo en esto, sino que te va a acompañar. Y acá viene la gran contradicción, porque Dios le dice eso a Moisés, se lo dice al pueblo, pero al mismo tiempo le dice que marchen. ¿Cómo es la historia? No es que Dios me va a salvar, no es que Dios me va a rescatar, no es más fácil ver cómo Dios derrama fuego y mata a todos los egipcios. Ellos no imaginaban, no sabían lo que iba a pasar después. Pero Dios le dice al pueblo que marche. Mirá, aquí está el gran secreto de la victoria en nuestra vida a través de la fe. Yo tengo que marchar en el nombre de Jesús, aunque vea el mar rojo delante mío. Eso es tener fe, eso es creer. La iglesia de Dios necesita marchar. Así como Pedro avanzó hacia adelante, las puertas se le fueron abriendo. Cuando ellos pisaban el mar se iba a abrir. No lo sabían en la previa, porque la fe es ese desafío. Lo primero que Dios nos hace es llamarnos a ser parte de su pueblo. Y esa decisión de llamarnos es propia, es personal. Y en esa decisión es el puntapié inicial para vivir todo lo que voy a vivir después. Pero lo que voy a vivir después necesita también de mi decisión. Porque Dios va a prometer, nos promete y nos va a dar salvación, nos va a dar victoria, nos va a dar todo lo que Él ha prometido. Pero yo tengo que marchar. Si me quedo de este lado mirando el mar y lamentando lo que voy a tener que vivir, nunca voy a avanzar. La iglesia de Dios, lo mismo. Es difícil lo que vivimos, los tiempos son complicados, la maldad ha aumentado, la maldad va a aumentar, como la estamos viendo todos los días, la violencia por la que estamos viviendo todos los días. ¿Y la iglesia qué hace? Lo contempla, lo mira, lo lamenta, lo cuestiona, lo razona, planea estrategias.
y hace un montón de preguntas, y talleres, y congresos, y cómo ganar el mundo para Cristo, y lo sabemos de muchas maneras, pero no siempre avanzamos. Y si no avanzamos, el mal no se va a abrir. No se puede pensar en esto, porque la visión de Dios es esta. Yo hago mi parte, dice Dios, pero vos haces la tuya. Porque si no haces la tuya, no vas a experimentar lo que es la experiencia poderosa de Dios. Y esto es lo que tiene que ver con nosotros. Todo lo hizo Dios en el libro de Hechos, volvemos ahí, abrió las puertas. Lo puso a Pedro en el lugar que debía estar, pero Pedro tuvo que hacer su parte. Y ahí está nuestra decisión en esta mañana y en estos tiempos. La iglesia de Dios necesita humillarse, quebrantarse, buscar de nuevo los orígenes de lo que Dios quiere de nosotros y ser protagonista de los tiempos que vivimos. Porque Dios nos llamó para esto. La otra vez me tocó hablar con una joven que está en la lista de oración que tenemos en el grupo, mirando la calle. Esta chica se fue de la casa echada por la madre. Y hablé con la madre, imagínate esta situación, ¿no? Una madre que echa a su hija. Hablé con la madre un sábado, que la reunimos en un grupo de los que estamos tratando de trabajar en la calle, y ella me habló pestes de su hija, como decimos nosotros, ¿no? Mi hija esto, mi hija lo otro, mi hija lo otro. Entonces todo lo que uno ve y escucha es eso. Pero Dios mira a las personas y nos enseña a nosotros a mirar a las personas. Tuve la oportunidad de hablar con esta joven y Dios me revela cuando estoy hablando con ella de que hay una realidad que en su vida nadie conocía, o por lo menos yo nunca la había manifestado. Y cuando empieza a hablar, me cuenta de su realidad. Cómo fue violada a los 6 años por un novio de su madre. ¿Y qué hizo tu madre en aquel momento? Nada. ¿Quién te protegió en ese tiempo? Nadie. Y así creció. Y hoy la madre la acusa de lo mismo que ella la hizo enfrentar, la hizo vivir. No digo que los padres sean culpables de lo que viven sus hijos, pero algo tienen que ver. Son responsables como su vida. Algo tienen que ver. Y esto es lo que la iglesia de Dios tiene que ser. No me siento yo acá para decirle, oh, mira lo que yo hice, no. Porque no sé, hay muchas cosas que no tengo idea cómo hacerlas. Pero lo único que sé es que me da mucho dolor ver a la gente sufrir, sabiendo que de este lado, yo como parte del pueblo de Dios, puedo vivir una experiencia gloriosa todos los días, sabiendo que siempre hay esperanza en lo que tengo que vivir, pero la gente que no conoce a Dios no la tiene y cree que toda su vida es eso. Y nosotros estamos para esto, justamente, para levantarlo. Iglesia de Dios, hay que marchar. No se puede estar mirando el peligro de afuera. Yo tengo que participar de eso. Y es verdad que tal vez estés ocupado con un montón de cosas que se justifican, que son entendibles, porque somos personas. Tenemos que enfrentar todos los días un montón de cosas y nadie dice que está mal. Pero no es lo único. Al menos para aquellos que fuimos llamados a ser hijos de Dios. Siempre habrá algo más. El apóstol Pedro lo estaba sufriendo y entendió, como tantas veces se lo enseñó el Señor, que había algo que él no entendía, no comprendía, que es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de sus hijos. Me encanta cuando dice, ahí entendí, ahí comprendí, ahí volví en sí, que era de Dios todo esto, para lo que seguía. Tal vez te esté pasando así en un tiempo, en esta etapa de la vida, donde por ahí sos parte del pueblo de Dios, pero hay muchas cosas que no entendés. ¿Por qué te están pasando? Y no tenés idea cómo seguir después. No tenés la menor idea de qué decisiones tomar, de lo que va a pasar conmigo, lo que va a ocurrir después. Yo te digo esto solamente. Dios sabe lo que te está pasando. Y Él está trabajando en tu vida. Él conoce cada situación de la que estás viviendo. Lo conoce todo. Y como Él te ha elegido para que seas parte de su pueblo, y Él ha soñado contigo, Él está permitiendo este momento de puertas cerradas tal vez, porque Él las va a abrir. Pero necesita de nuestra decisión, nuestra entrega, nuestra humillación delante de Dios. Dejar de cuestionar sus planes, de cuestionar su voluntad y sujetarme
Él te dice esta mañana, iglesia de Dios, despiértate, pero levántate y sígueme. Toma las armas que te di y sígueme. Y juntos haremos que este tiempo de vida que nos toca vivir, hasta que Él nos lleve, sea un tiempo glorioso, como Jesús lo soñó en la cruz del Calvario. Juan 17, Jesús ora por nosotros. ¿Y qué dice? Que seamos uno. Que seamos uno. Siendo distintos, de distintas naciones, culturas, etcétera, etcétera, pero que seamos uno. Porque yo y el Señor, yo y Dios, decía Jesús, uno somos. Y el mismo llamado de Dios es para nosotros. Es un tiempo de tantas decisiones, donde hay que dejar de cuestionar, donde hay que dejar de hacer tanto la mía para hacer la que Dios quiere. Y ser protagonistas de los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque la gente se está perdiendo todos los días. Tu familia, alrededor, la gente que está en la calle, la gente que está en tu trabajo, la gente que te rodea, quiere ver en vos lo que Jesús soñó, que estemos revestidos de poder, revestidos de autoridad, que dejemos de ser la iglesia de las ovejas. Un pastor, me acuerdo en un campamento, decía, la iglesia de las ovejas son las que viven diciendo, ayúdame, levántame, guíame. Esas ovejas que forman parte del pueblo de Dios, pero están siempre dependiendo de una respuesta, de una ayuda, de que Dios te dé la mano, que Dios te abra la puerta, que Dios te levante. Y estamos siempre esperando en lugar de ejercer la autoridad que Él nos da, revestidos de poder. Esta semana que les comentaba, fue una semana difícil, y cuando Dios me habla que me arrodille y me llorante delante de Él, las puertas se empezaron a abrir. Y el problema es que parecían tan difíciles de lunes a martes, se empezaron a resolver. Muy a pesar de nosotros, porque Dios tiene eso. Nos llama tanto que a pesar de nosotros, nos viene a buscar cada mañana. Nuevas son sus misericordias, dice la Biblia. ¿Para qué? Para levantarme. Y aunque cuesta la mañana, la rigidez matinal, ¿no?, del cuerpo, levantarte en la mañana y ser protagonista del tiempo que vivimos. Amén. Vamos a orar. Ponte de pie, hermano, hermana, por favor. Ponte de pie. Cierra tus ojos, por favor. Y si podemos cantar una melodía suave, sentir nuestros oídos, para que podamos tener este espacio de comunión con el Señor. Mírate en esta mañana al espejo de Dios para que te refleje a vos mismo. Eres la creación más gloriosa de Dios. Dios ha puesto en tu vida dones y ministerios. Piensa en cuando eras un niño o una niña y no tenías idea de lo que iba a ser tu vida. Piensa en un Dios que te eligió antes que nacieras y que vio tu infancia y que vio tu crecer y estuvo participando de cada momento de tu vida. A veces vivimos como si Dios no lo supiera y nos sentimos distantes porque nosotros estamos distantes de Dios. Y ese Dios todas las mañanas nos visita y celebra que te levantes, porque es la vida que Él te ha regalado, que nos ha regalado. Una vida que es maravillosa, y hasta el tiempo que nos toque tenerla en este mundo, Dios quiere que la disfrutemos. Porque yo he venido, Jesús decía, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Iglesia de Dios, nosotros somos parte de ese pueblo que Él ganó en la cruz del Calvario, y Él nos dejó esta experiencia. No se vayan, no den un paso más, no hagan nada de lo que tengan que hacer si no están revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Es la única manera de soportar, es la única manera de sobrellevar las cargas de la vida, y aún a pesar de todo, terminando el día malo, estar puestos de pie, alabando su santo nombre. La paz que sobrepasa todo entendimiento,
la sabiduría que nos permita comprender los misterios de Dios, la inteligencia también. Oh, Señor, la posibilidad de comprender el amor de Dios. ¿Sabe cuántas personas no comprenden cuánto Dios nos ama? Y los dones y ministerios que tenemos, herramientas que Dios nos dejó, están ahí a veces dormidas. Estamos mirando el mar delante que tenemos que cruzar y no sabemos cómo hacerlo y nos cuestionamos cómo lo haremos. El Señor te llama esta mañana, iglesia, y te dice: empieza a caminar, marcha. Porque ahí, en la obediencia, en el caminar, en la marcha, yo abriré las puertas. Lo que hoy no tenés, lo vamos a tener en abundancia. Las puertas se van a abrir. El mar se abrirá y veremos su gloria, pero necesitamos marchar en el nombre de Jesús. No temas, iglesia. Lo que está pasando en tu vida, en tu salud, en tu familia, Dios lo sabe. Y Él lo ha preparado para bendición de tu vida. Él te ha elegido para esto. Somos parte de su iglesia. Él soñó con nosotros. Y nos llamó y nos ha enviado. Tenemos un tiempo de mandato de parte del Señor para hacer su voluntad. Es verdad que tal vez vos no puedas, no sepas, pero el mensaje de Dios es para ti esta mañana. Revístete del poder de Dios. Humíllate, despiértate, levántate, cíñete, asegura esa fe, asegura esa decisión que has tomado. Toma la autoridad que Él te da y vive como tal. Porque es un tiempo nada más. Es un tiempo que nos toca estar aquí. Él nos viene a buscar y algunos partiremos antes, pero hasta que llegue ese momento, qué glorioso será vivir en su voluntad. Cierra tus ojos, iglesia, y permíteme orar. Padre amado, este es tu mensaje para cada uno de nosotros en este tiempo. Somos tu iglesia y glorificamos cada día tu nombre por habernos elegido tú a nosotros. Y estamos acá, Padre, y lo digo con decisión propia. En primer lugar, Señor, perdón por mis pecados, por distraerme, por quedarme ahí en medio de las circunstancias de la vida, Señor, buscando soluciones y respuestas cuando hemos sido elegidos para otra cosa. Padre amado, quiero dejar en tus manos las cadenas que atan, Dios mío, de pecados que por ahí a muchos de tus hijos los mantiene esclavos. Quiero pedirte por libertad en el nombre de Jesús. Y que cada uno de nosotros, Padre, como pueblo tuyo, sepamos que en tu nombre todo es posible. Revestidos de poder, revestidos de gloria, Padre, haremos frente a lo que venga. Danos, Espíritu Santo, esa convicción propia. Tú produces el querer como el hacer. Entonces, obra en nosotros como pueblo de Dios, para no quedarnos con los problemas que tenemos, sino entregándolos a ti, dejando que tú obres, avanzar. Tomando la armadura del cristiano, como nos enseñaba Pablo en Efesios, tomando lo que tú nos enseñas, para no retroceder, y mucho menos para hundirnos, Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Y mi oración es que cada uno de nosotros lo pueda experimentar todos los días. Gracias por habérmelo mostrado en la semana, Señor. Aún en la semana anterior, en medio de tantas pruebas, sabiendo que tú estás a mi lado, a nuestro lado, en cada momento. Señor, orando por nosotros, por último oro por la gente que no te conoce. Padre, porque esa gente está esperando a los hombres y mujeres de Dios que vayan a rescatarlos. Parece que son indiferentes, que están en su propio mundo y que no quieren escuchar a nadie, pero no es así. Están siendo preparados por tu Espíritu Santo. Es la gente que nos rodea, que nos ve diferentes, pero que no sabe por qué, y que necesita un Dios te bendiga, un voy a orar por tu vida, en qué puedo ayudarte,
quiero compartirte la fe que me sostiene. En fin, que podamos transmitir el amor de Dios. Oramos por estas personas, oramos por esta amada iglesia aquí en Barrio Norte y por cada iglesia donde se predica tu palabra, en cualquier lugar del mundo, para que tu iglesia siga caminando, Padre, abriendo puertas, abriendo el mar de dificultades como era ese mar rojo que les impedía llegar más allá, y que la iglesia de Dios sea verdaderamente lo que tú has soñado que seamos. Gracias, Padre amado, por